Buenos días, amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Es importante que en todo tiempo y aún más en estos últimos tiempos tengamos en nuestras vidas una actitud como es la actitud de ser decididos, pues el ser decididos es el dar el primer paso que nos lleva a orar, a leer y aprender de las Santas Escrituras y a meditar en la bendita y santa palabra del Dios vivo, lo que también nos lleva a predicar a toda criatura y actuar y obrar conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues es cuando actuamos, y obviamente cuando actuamos por medio de la fe, pues primero creímos y después apareció como regalo divino nuestra fe, la cual es el depósito de todo verdadero creyente, que así pues, estando bajo esta fe, ineludiblemente empezaremos a actuar y a actuar como un creyente fiel y obviamente fiel a la voluntad divina y fiel a la palabra del Dios vivo. Será entonces que durante este caminar según la palabra divina, cuando nuestros dones empezarán a activarse y desarrollarse. Por el contrario, si no actuamos y obramos de dicha forma, los mismos dones se irán diluyendo, perdiendo y atrofiando. Y es que después de creer y de recibir el don de la fe, podremos recibir además otros dones de lo alto. Y sepamos que al hablar de dones o de un don, hablamos de un regalo, una ofrenda y una dádiva, entre otros términos que aluden a algo que se recibe de forma gratuita. Veamos ahora como una de las formas en que se recibían los dones era con la imposición de manos, según describe 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la profecía con imposición de las manos del consejo de ancianos. Vemos como el transmitir dones era algo que el consejo de ancianos de la congregación acostumbraba a hacer imponiendo sus manos sobre el creyente. En este sentido nos habla el mismo Pablo en Romanos 1:11, quien se ocupaba de esta tarea según leemos, porque deseo veros para impartiros algún don espiritual para que seáis afirmados. Entonces los dones son útiles para afirmar a la persona así como a la congregación, pues ayudan al crecimiento y fortalecimiento espiritual como consecuencia de estos dones espirituales. Y estos dones, como vimos, generalmente son impartidos por los ancianos, siervos del Dios vivo, quien los designó para ello. Y así, cuando recibimos dichos dones, debemos empezar a utilizarlos según vaya creciendo nuestra medida de fe, como podemos leer en Romanos 12:6. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. Y es que la fe no es solo creer, sino después de creer también obrar de modo que nuestros dones sean activados y la fe pueda ir creciendo de forma paralela a como los dones se van puliendo y perfeccionando, pues será cuando actuemos y obremos cuando los dones no solamente se activarán, sino que también crecerán y se perfeccionarán. Ya que todos los dones son necesarios para la edificación del cuerpo místico de Cristo y cada don se puede comparar a un miembro del cuerpo, como se explica en 1 Corintios 12. Los diferentes dones como diferentes funciones dentro del cuerpo, que es visto como una unidad formada por un conjunto de miembros que se complementan, se ayudan y se sirven unos a otros en un sentido del cuerpo de Cristo. Cada miembro cumple una función. Es decir, los dones cumplen y tienen una función dentro del cuerpo y para nada son para enorgullecernos, ni tampoco para resaltar, destacar ni enseñorearse, sino que se deben utilizar para el necesario funcionamiento del cuerpo espiritual, es decir, la congregación o iglesia, no en el sentido local, aunque también ahí sirve, sino para la funcionalidad en el sentido global del cuerpo de Cristo del que todos formamos parte. Así el Espíritu Santo, que debe morar en nosotros desde que recibimos a Jesucristo y pasa a vivir en nuestros corazones, debe ser escuchado y activado en nuestras vidas y para nada debe ser acallado, pues aunque podamos tener el Espíritu Santo en nosotros, este puede estar como dormido, ya que el Espíritu Santo en nosotros puede tener diferentes medidas de llenura y la medida óptima es la de estar lleno del Espíritu Santo. Tal cual el símil de rey David que escribió diciendo: mi copa está rebosando. Así debemos estar como copas rebosantes del Espíritu Santo, pues una medida que nos llegue a los tobillos apenas la sentiremos,
pero al ir subiendo, cuando nos llegue a la cintura ya comenzará a dominarnos, y así cuando nos llegue a la cabeza, ahí nos dominará completamente para hacer su voluntad. Así esta figura, como la de un río creciendo, representa al Espíritu Santo llenándonos como se llena una copa hasta que ésta esté rebosando. De modo que deberemos estar muy atentos al nivel de esta llenura en nosotros, llenura que será la medida del Espíritu Santo en nosotros, así como la de nuestra fe. La fe que, como ya dijimos, es el motor de arranque que nos lleva a actuar de acuerdo a la voluntad divina, como le sucedió a Abraham, quien también es llamado padre de la fe, debido a que fue esa fe la cual le llevó a obedecer, entendiendo la fe como símbolo de la chispa que nos activa y despierta, pues una fe verdadera es una fe que cree y obra en consecuencia, ya que una fe sin obras es una fe muerta o dormida, como Jacob describe en Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pues así como sin respirar y al perder el aliento o espíritu uno se muere o se apaga por agotarse figuradamente el combustible, de la misma forma la fe que no produce obras está muerta, según describe el texto, pues un cuerpo espiritual con una fe viva se mantiene activado y despierto produciendo obras que muestran y evidencian una fe viva y verdadera que produce obras según nuestra medida de fe. Recordemos que es la fe la que propicia el que los dones celestiales aparezcan y crezcan adecuadamente. Consecuentemente, la falta de una fe viva y que produce resultará en que los dones o talentos no sean quitados o apagados, como se escribe en la parábola de los talentos en Mateo 25:15, donde un hombre da a sus siervos, a uno 5, a otro 3 y a otro 1 talento. Y los dos primeros comerciaron y sacaron beneficio de estos talentos, mas el tercero, que recibió un solo talento, lo guardó y no tuvo ningún rédito. Por esto este único talento le fue quitado, pues como dice a continuación en el verso 29, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es puesto que no debemos dejar dormidos nuestros dones, sino que debemos activarlos y ponerlos a trabajar y a producir, sacándoles el mayor rendimiento posible, perfeccionándolos y aumentándolos de forma que haya multiplicación y abundancia dentro del pueblo de Dios vivo, con abundancia de gozo, alegría y una perfecta paz. Y que no nos suceda con nuestros talentos como le sucedió al que lo guardó y no los trabajó y finalmente le fueron quitados. Así que levantémonos y pongámonos a trabajar nuestros dones de forma continuada, pues el que empezó la buena obra la terminará. Y finalizamos recordando algo muy importante, que sin fe es imposible agradar a Dios, pues la fe nos hace mantenernos en Jesucristo y en el Padre, así como expresó él mismo en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces permanezcamos en él viviendo por fe y sin olvidarnos de ese precioso y maravilloso don o regalo, además de esperanza nuestra, la dádiva de la vida eterna, según leemos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¡Oh, aleluya! Bendito sea su santo nombre. Que la paz sea con ustedes y que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.